A todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta. ¿Realmente Job fue atacado por Satanás? Durante la capacitación de los evangelistas en Betsaida, Juan le hizo la pregunta a Jesús de por qué tantos seres aparentemente inocentes sufrían tantas enfermedades y experimentaban tantas aflicciones. Antes de leer lo que Jesús le contestó, debemos entender que en el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos creían que Dios enviaba tanto el bien como el mal. Pero Jesús vino para mostrar al verdadero Padre que es un Dios amante, incapaz de infligir el mal sobre sus criaturas. Además, jamás Dios retaría al diablo en algo y mucho menos involucrando una de las criaturas creadas por su Hijo. Entonces, dicho esto, vamos a la respuesta de Jesús a esta pregunta. Jesús dijo: Hijo mío, no comprendes el significado de la adversidad ni la misión del sufrimiento. ¿Acaso no has leído la obra maestra de la literatura semita, la historia en las escrituras sobre las aflicciones de Job? ¿No recuerdas cómo comienza esta maravillosa parábola? Entonces, el libro de Job no fue algo que sucedió realmente, sino es una parábola. Estamos hablando entonces de una parábola, que quiere decir, parábola quiere decir una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús explica la parábola de Job. Recuerda que esta parábola comienza con la narración de la prosperidad material del siervo del Señor. Job estaba bendecido con hijos, riquezas, dignidad, posición, salud y todas las demás cosas que los hombres valoran en esta vida temporal. De acuerdo con las enseñanzas tradicionales de los hijos de Abraham, esta prosperidad material era prueba suficiente del favor divino. Pero tales posesiones materiales y tal prosperidad temporal no indican el favor de Dios. Mi Padre en el cielo ama a los pobres tanto como a los ricos. Él no hace acepción de personas. Tanto Job como sus amigos trataron en vano de hallar la respuesta verdadera de sus perplejidades. Y gracias a la luz que disfrutan ahora con mis enseñanzas, ninguno de ustedes asignaría ni a Satanás ni a Dios los papeles que estos hombres juegan en esta parábola. Fue el mismo Job quien ganó grandes victorias por experiencia propia. Al desintegrar todas las defensas teológicas, logró ascender a las alturas espirituales en las que podía decir con sinceridad: yo me aborrezco. Y en ese momento se dispensó la salvación de una visión de Dios. Aún a través del sufrimiento mal entendido, Job ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual. Cuando el siervo que sufre tiene una visión de Dios, se produce una paz en el alma que sobrepasa toda comprensión humana. El primer amigo, Elifaz, era un falso consolador. Le decía que seguramente se merecía el castigo, pues de otra forma no fuera afligido. Que el castigo de Dios quizás sea por su bien, que sea fuerte y soporte. El segundo amigo, Bildad, fue mucho más deprimente. Dios no puede ser injusto. Tus hijos han de haber sido los pecadores, puesto que perecieron, y tú debes haber errado y no sufrirías tanto. Debes aprender de los tratos de Dios con el hombre, que tan solo destruye a los protervos. ¿Y recuerdas cómo respondió Job a estos amigos? Yo bien sé que Dios no oye mi lamento. Hay un dicho que dice: con amigos como estos, ¿para qué necesito enemigos, no? ¿Cómo es posible que Dios sea justo y al mismo tiempo no haga caso alguno de mi inocencia? Preguntas que se hizo Job a partir de todo lo que los amigos le decían. ¿Qué posibilidad hay de que un Dios omnipotente lo tome a uno en cuenta? Dios me ha hecho lo que soy, y cuando Él se pone en mi contra, no tengo defensa. ¿Por qué me creó Dios para que yo sufra de esta manera tan miserable? Todas estas preguntas se las hizo Job. Entonces ahí vemos el resultado de tomar consejo de personas que no están en un nivel espiritual adecuado. Los consejos de personas no espirituales lo aplastan uno, aplastan la energía. Entonces Jesús dijo: ¿quién puede criticar la actitud de Job en vista del consejo de sus amigos? Job deseaba comunicarse con un ser divino que conociera la condición mortal del hombre. Nuestro espíritu residente es el único que nos puede guiar en todo esto. No hay que buscar a nadie. Entonces Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido del Padre para vivir tal vida en la carne.
que lo hace capaz de consolar y socorrer a todos los que de aquí en adelante sean llamados a soportar las aflicciones de Job. El tercer amigo de Job, Zofar, habló entonces palabras aún menos reconfortantes. Es muy tonto que digas que eres recto, Job, si consideras tu sufrimiento, pero admito que es imposible comprender la forma de obrar Dios. Debo aclarar que uno puede ser recto y no creer en Dios, y puede ser recto y no haber tenido nunca una experiencia religiosa, ni creer en esas cosas, o creer en Dios pero no haberlo conocido nunca. Después de este consejo del tercer amigo, Job decidió apelar a Dios directamente para que lo ayudara. Pero los amigos volvieron de nuevo, y Elifaz volvió aún más severo y acusador. Bildad se indignó por el desprecio de Job por sus amigos, y Zofar repitió su consejo melancólico. A estas alturas ya Job estaba disgustado con sus amigos y apeló nuevamente a Dios. Pero ahora a un Dios justo contra el Dios de la injusticia que estaba representado por la filosofía de sus amigos. Job estaba decidido a escucharlo todo directamente de la fuente, no a través de ningún hombre. Job buscó refugio en el consuelo de una vida futura, dejar el pasado, vivir el presente y construir un nuevo destino, una nueva realidad. Y dijo Jesús, la imposibilidad de recibir ayuda del hombre lleva a Job a Dios. Hay una gran lucha en su corazón entre la fe y la duda. Esto es lo que le pasa a todos los humanos que buscan a Dios. Y continuó. Y finalmente el humano sufriente comienza a ver la luz de la vida. Su alma torturada asciende a nuevas alturas de esperanza y valentía. Y puede que aún siga sufriendo y que aún muera, porque aún hay personas que piensan, bueno, oré, conocí a Dios, tuve experiencia religiosa, pero al final seguí enfermo y me morí, ¿no? O otros dirán, siguió enfermo y se murió, así que Dios no hizo ningún milagro. Pero dice Jesús aquí, y puede que aún siga sufriendo y que aún muera, pero si un alma esclarecida pronuncia el grito del triunfo, mi Redentor vive, no hay duda de que su sobrevivencia y ascensión, Job estaba a punto de admitir que Dios es recto y justo, pero anhelaba una revelación, una experiencia personal para satisfacer su alma sobre el carácter personal del Eterno. Y esa es nuestra misión en la tierra, dijo Jesús. Ya no se le niega a los hombres conocer el amor de Dios y comprender su misericordia. Muchas religiones manipulan esto, pero el que busca la verdad la encuentra. El Espíritu de la verdad fue derramado sobre toda carne y acompaña al ajustador del pensamiento, que es el Espíritu residente. El hombre, dijo Jesús, puede ser y hará muchos para disminuir su sufrimiento temporal, pero debe apartarse de una vez y por todas de la superstición de que Dios aflige al hombre por mandato del diablo. El libro de Job es solo para descubrir cuántas ideas erróneas sobre Dios pueden hombres buenos albergar en su corazón. Así como Job penetró las nubes del sufrimiento para discernir la luz de la vida, el Padre todo misericordia, así deben hacer los hombres, buscarlo dentro de su propio corazón, puesto que ahí está la verdad. La verdad no está en ningún otro lado. Jesús dijo, el hombre sufre primero por los accidentes del tiempo, es decir, la huida del país, mudarse del lugar, muerte de un cercano, maltrato social o familiar, pobreza, divorcio, abandono, incapacidad física, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego sufre las consecuencias del pecado que se derivan de la actitud inmadura de todos estos accidentes del tiempo mencionados. Y finalmente, si persiste en el mal, cosechará el fruto de su persistencia en el mal. Job conoció a Dios y triunfó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso ocurre cuando ya estás seguro de Dios, porque lo conociste en una experiencia religiosa. Y hasta aquí está la respuesta a esta pregunta. Hasta pronto.